Vamos ahora a quedarnos acá en el país porque Juan Carlos Bartolota nos va a contar cómo inicia en su análisis de todos los días en InfoCDLU, cómo inicia la semana política, la semana partidaria, la semana económica, la semana social desde Buenos Aires. ¿Cómo te va, Barto? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Abelardo? Buen comienzo de semana. ¿Cómo anda todo? Gracias, igualmente, con un domingo que pasamos lluvioso y un día Sí. lunes para iniciar la semana que no va a tener lluvias, bien soleado. Bueno, por acá estamos más o menos igual, casi 23 grados 4 la temperatura en Buenos Aires. Linda temperatura, Ideal, linda, ideal, ¿no? ideal, Sí. ideal realmente. Así es. Bueno, donde seguimos viendo que la temperatura aumenta y quiero decir que esto también va a tener algún impacto en lo que está pasando en Medio Oriente, ¿no? Con el ataque de Estados Unidos a Israel a Irán. Que algunos analistas más pesimistas hablan de la posibilidad de encender una tercera guerra mundial. Estamos a 14.400 kilómetros de Irán, a largo, y si uno ve en la distancia dice, bueno, eso está muy lejos, a mí que me importa, estamos alejados, pero ya vemos cómo todo esto repercute en el ámbito económico principalmente, ¿no? Y ahí vemos en principio que podría haber algún tipo de ventaja para la Argentina, pero también podría haber algún impacto, ¿no? Estamos hablando en materia económica. En materia política, bueno, lo de siempre, cuando un país como Irán te declara como enemigo de su nación, estamos en algún problema, y sobre todo Argentina, que ha tenido 2 atentados terroristas en nuestro territorio, ¿no? Pero bueno, esto ha generado, este último punto, perdón, hablarlo, ha generado que se refuercen las vigilancias, sobre todo con las embajadas, ¿no? Tanto de Estados Unidos como de Irán, como de Israel, perdón. Bueno, en este caso, Barto, te quiero contar que hace pocos días nada más hubo una reunión con efectivos de Gendarmería y de Prefectura en la Comisión Técnica Mixta, que es la comisión que tiene el control de la represa de Salto Grande respecto de este tema. Claro. Sí, son lo que se denominan puntos estratégicos para cuidar, ¿no? Exacto. Que cada país los tiene. Pero bueno, esperemos que no llegara a ese punto. Digamos, está muy bien que los gobiernos, en este caso el gobierno de Javier Milei, refuerce la seguridad ante un hecho que, insisto, algunos avisaron que podría tener una implicancia a nivel mundial, y como me vuelvo a lo que decía, que ya tiene impacto, por ejemplo, en las acciones argentinas, en Wall Street, tiene impacto, va a tener impacto en el petróleo, con un barril de petróleo a más de $100. Ya el presidente de IPF dijo que en principio no va a haber corrimiento en principio, ¿no? Con lo cual no me quedo para nada tranquilo, no va a haber corrimiento de precios en el valor del combustible que se expende en la República Argentina. Pero bueno, todo esto está para verse. Lo que sí vemos es, primero, lo que tiene que ver con esto que venimos mencionando hace rato, es el impacto que tenemos a partir de la política económica del gobierno, que recibió una noticia más o menos alentadora, porque se conoció el IPC de la ciudad de Buenos Aires. Vos sabés que lo explicamos ya en el mes anterior. Da un parámetro de lo que puede ser la inflación nacional, se ubicó muy por debajo de lo que fue el mes anterior. Uh-huh. Esto, según los analistas, se debe justamente a la desaceleración de la economía. Digamos, no hay dinero, no hay plata circulante, no hay posibilidad de que los precios aumenten más allá de, igualmente, lo que me mencionan. Vos sabés que siempre mi punto de referencia son algunos comerciantes, y las listas de precios esta semana arrancaron otra vez con aumentos. Uh-huh. Pero estamos hablando del mes anterior. En ese caso se prevé que el índice de inflación podría estar muy por debajo del 3%, mucho menos de lo que dio el mes pasado. Estamos hablando de un punto aproximadamente, y siempre en el medio, bueno, cómo es la medición y lo que nos pasa a nosotros como consumidores, ¿no? Que decimos, ¿dónde está esa inflación de 2 puntos, 2 puntos y pico, 3 puntos? Porque nosotros vemos
reflejan otra cosa. Pero bueno, con esos números se maneja la economía, y más allá de nuestra queja, así se maneja el mundo de las finanzas, ¿no? Con estos parámetros. Con lo cual, sigo insistiendo, estamos viendo un panorama complejo que el gobierno también está empezando a ver. Ayer, por primera vez, en un reportaje de Luis Majul, Javier Milei tuvo un poco de empatía con lo que pasa en la pérdida de puestos laborales cuando habló de FATE, y dijo: yo también estuve desocupado, sé lo que pasar por esa situación. Pero después siguió hablando y habló de la reconversión laboral, ¿no? Cuando uno mira los números, la verdad que esa reconversión laboral pareciera muy lejana. Y me sumo a esto acá, lo que vos decías del viaje de los gobernadores, y hablabas de Rogelio Frigerio, que nos subió finalmente. Pero este fin de semana otro tema político fue el post que subió el gobernador de Mendoza, ¿sí? Alfredo Cornejo, hablando de que se daba a conocer el ranking de variación en el empleo privado registrado, y dice en ese post: y tras 2 años completos de gestión del presidente Milei de la Nación y nuestro gobierno en la provincia, Mendoza se ubica entre las que menos sufrieron este impacto, ¿no? La verdad que ufanarse de los números que dio a conocer el propio gobernador Cornejo, yo no sé si está mirando, qué película está mirando, ¿no? Porque en este mismo post que sube Cornejo, lo que se ve es que la caída del empleo privado registrado en su provincia es del 0,6, es decir, está festejando que cayó poco. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Que no es el caso de Neuquén y Río Negro, beneficiado justamente, y ahora hago también un poco de memoria de lo que fue el gasoducto Néstor Kirchner, porque y los emprendimientos en Vaca Muerta, porque eso es lo que está generando empleo en esas dos provincias, ¿no? Que se ven muy motivadas desde el punto de vista económico, porque volvemos al tema del petróleo, volvemos al tema del gas, le permite a la Argentina exportar, ya no importar más, sino exportar estos dos elementos, y estas provincias se ven beneficiadas. Si alguno se perdió este cuadro que Cornejo publicó en su red privada X, dice que Neuquén tuvo un crecimiento del 3,4% de el empleo privado, y Río Negro de 0,7%, y Mendoza negativo 0,6%. Y de esto es lo que se ufana un gobernador de una provincia argentina, ¿no? El alineamiento ideológico a veces les hace perder la brújula y la mirada sobre lo que está pasando en nuestro país con relación al empleo. Y seguramente vos me vas a preguntar cómo está Entre Ríos. Claro. Y bueno, está en el 10º lugar, con una pérdida del empleo privado registrado de 2,5%. Negativo 2,5%, número que comparte más o menos con las provincias. Fíjate qué provincias, Córdoba y Santa Fe. Después de Buenos Aires son los polos productivos más importantes del país, ¿no? Y además, junto con esas dos provincias, integramos la región centro. Claro. Por supuesto, mucho más arriba, lamentablemente, se ubica. Vos fíjate, provincias, por ejemplo, Santa Cruz tiene el 16,2% abajo de empleo privado registrado, es decir, que va para abajo en el sur de nuestro país, ¿no? Contraponiéndolo con Neuquén y Río Negro, que están también en el sur. Y tenemos después, siempre de abajo para arriba, sigue la Rioja, Formosa, Catamarca, Tierra del Fuego. Y un dato para tener en cuenta también es la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, que es, digamos, la provincia que más empleo da en el país por su densidad poblacional, se ubica abajo el 3,4%, ¿sí? Entonces, bueno, vemos un panorama que venimos diciendo, Abelardo, preocupante. No estamos viendo reacción del gobierno en este sentido. Lo que se hace, y lo que dijo el presidente Javier Milei, es decir, que para agosto se espera que la inflación empiece a bajar considerablemente, y por otro lado tenemos economistas que son, como se diría comúnmente o en el barrio, del palo del presidente, que están diciendo que estamos en un proceso de estancación.
Es decir, que hay estancamiento económico con inflación. Con lo cual el panorama sigue, yo parezco monotemático con esto, pero realmente es preocupante. Estamos viendo no solamente lo que nos pasa en el día a día, sino la pérdida de empleos de grandes empresas que van cerrando sus puertas. Hoy Verónica es uno de los temas, la empresa láctea Verónica es uno de los temas que los medios, al menos capitalinos, están viendo, porque también está en un proceso de liquidación prácticamente, con sus empleados de afuera, sin cobrar los sueldos desde diciembre. Lo vimos hace un tiempito atrás con la Suipachense, que es una láctea de la provincia de Buenos Aires, que tiene muchísimos años y que también tuvo que cerrar sus puertas, ¿no? Recién escuchaba en un canal de acá de Capital Federal el testimonio de un empleado de Verónica, de Actos Verónica, todo el mundo lo conoce, que decía que no podía entender lo que pasaba, porque solamente hace un año atrás, y en el gobierno de Javier Milei, dice, no paraban de vender. Entonces, estamos ante un proceso realmente complicado en materia económica, que el gobierno dice que es acomodamiento de la economía, ¿no? Que lo que está pasando es que se está acomodando la economía, que había una situación en el país que estaba por encima o sobrevaluada, si querés, esta es la traducción que yo hago de lo que dice el gobierno, sobrevaluada o sobreestimada de lo que realmente necesita el país, y lo que están cayendo son las empresas que no pueden afrontar todo esto. Mientras tanto, en el camino queda gente sin trabajo, ¿no? 300.000 puestos de trabajo se perdieron en la era Milei, y esto es un dato para tener en cuenta. El otro político, y con esto cierro, lo adelantamos la semana pasada con la designación de Maíquez en el Ministerio de Justicia. Ayer y este fin de semana vimos todos los análisis y comentarios editoriales políticas del país hablando de este tema y de la pelea o la pulseada que ganó Karina Milei por sobre encima de Santiago Caputo, cosa que nosotros hablamos hace ya unos cuantos días, ¿no? Barto, como siempre, gracias por este informe. Mañana nos reencontramos, como siempre. Sí, señor. Si usted ve que yo no llego, usted arranque, ¿eh? Pero claro que sí, pero vos vas a estar seguramente, y nosotros agradecidos, ¿eh? No, por favor, agradecido yo. Abelardo, un abrazo y saludo para todos los que nos siguen. Un abrazo, gracias, ¿eh?